¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy los voy a llevar conmigo en algo distinto, viendo cómo hago mi trabajo como reportero en una radio importante de mi país, en Chile. Bueno, lo primero que hacemos al llegar a la radio es subir a prensa, obviamente. Ahí es donde trabajamos. Tenemos la escalera y llegamos a prensa. Y este lado es la isla en donde se graban las locuciones. Aquí está todo insonorizado, como pueden ver con estos paneles, y el micrófono, y aquí el mixer, la mesa de sonido. Y aquí se graban las locuciones que después salen en vivo en la radio, los informes que se hacen aquí. Así que esto uno cierra y ya uno puede trabajar de manera insonorizada, grabar ahí y listo. Eso es al menos lo que se llama la isla. 12 de la noche, 25 minutos. Y luego de aquí ya recibo una mini pauta, o en la fin de semana cuando me toca trabajar el editor, pero esta noche como que no hay una pauta, hablamos qué hay y luego ahora ya salgo a la calle a ver qué sale. Bueno, me acaban de avisar, parece que hay un fallecido en una calle ahí de Santiago, así que me voy rápido hasta ese lugar a tomar el vehículo, tomar el auto para transportarnos y mover ya las cosas y ver qué sucedió efectivamente en ese lugar. Bueno, estaba poniendo las cosas aquí en la maleta del auto, y aquí pueden ver algo por lo que igual ando, con un chaleco antibalas y 2 cascos antibalas en caso de. Bueno, llegamos al lugar en donde nos habían informado de una balacera. Llegamos hasta el lugar y están trabajando en estos momentos Carabineros, lo voy a mostrar. Trabaja Carabineros en el lugar y la BH Metropolitana, la Brigada de Homicidios de la PDI, en esclarecer este hecho. No ha llegado ningún medio, somos los primeros en el lugar, y eso también caracteriza mucho a lo que es la radio. En donde falleció. Las circunstancias de este hecho se investigan en este momento. Trabaja la BH Metropolitana en el lugar aquí en Maruri con Rivera, en la comuna de Independencia. Una situación que acaba de suceder. También estamos a la espera de otros colegas que lleguen. Como dije, somos los únicos en el lugar, al menos por el momento, y esperando que otros colegas lleguen aquí para saber qué pasó efectivamente en este lugar. Ya nos comenzamos a abrigar, comienza a bajar el frío, son las 2 de la madrugada. Nosotros llegamos acá a la 1, si no mal no recuerdo. Vamos a despachar de nuevo al informador de las 2 con una actualización que tenemos aquí. Eso es algo de lo que se hace, se actualiza cada una hora la información si tenemos algo que decir. Así que ya abrigado, seguimos. Ahí están los colegas de TVN y Mega que ya llegaron al lugar. Son las 2 de la mañana y toca despachar ahora para el radiograma de las 2 de la mañana. En un homicidio consumado trabaja a esta hora la BH Metropolitana en la denominada Esquina de la Muerte en Maruri con Rivera, en la comuna de Independencia. ¿De dónde venía? Aquí estamos, Carlos Melín, TVN. Sí. Aquí. Estamos trabajando arduamente para poder informar a la ciudadanía sobre esto. Claro, las diligencias. Y bueno, siendo ahora las 3:15 de la mañana, terminé también de un boletín. Ahora me voy a mover hasta el Hospital San José, en donde la Fiscalía va a dar un punto de prensa respecto a este caso que estábamos cubriendo, así que no nos detenemos en esta noche, 3:15, así que ahí les voy contando más. Aquí está el Hospital San José, en donde nos dará la cuña
el fiscal sobre este caso que estamos cubriendo en esta noche. Son las 3:22 de la mañana, todavía nos queda turno. A las 6 empezamos con el radiograma AM matinal y ahí es donde damos la información de lo que ha sucedido durante esta noche. Así que todavía nos queda. Esperemos que esté más calma desde ahora. Son las 3:45 de la mañana. Voy a aprovechar a hacer el informe que después yo lo leo en el estudio ahí con todos los conductores que estén en la radio a esa hora, eso de las 6:30 de la mañana. Así que voy a comenzar a escribirlo para adelantar un poco el trabajo. Hora de, ya no sé si es almuerzo, colación, desayuno. Hora de comer, 4 de la mañana, 4:10 de la mañana. Pasé al McDonald's, unas papas fritas, una hamburguesa y ahora ya me estoy comiendo una empanadita. Así que seguimos. Vamos a revisar una conversación a propósito de músicos talentosos. Una de las cosas que no les he contado tampoco es qué aplicación utilizamos para hacer nuestros despachos. Y si es esta que está aquí, se llama Lucy Live. Es aquí, no conecta mucho. Bueno, se llama Lucy Live. Y que esta es la interfaz que se utiliza en la radio al menos. Esto es sumamente sencillo, llega en modo directo a la radio y de allá los controladores, como podían ver, la reciben. Sin embargo, una situación que me sucedió ahora que estaba sacándole la cuña al fiscal es que la tenía y falló. ¿Qué se hace en ese momento? Bueno, tuve que mandar un audio a través de nota de voz de WhatsApp y después allá en la radio lo reproducen y lo que se llama un diferecto. También otra de las aplicaciones que yo ocupo es SoSafe, esta aplicación que tienen aquí, en donde la gente va poniendo su alerta de lo que va sucediendo y ahí uno también se va informando. Otra de las aplicaciones también que tengo a disposición como periodista es Twitter, una fuente inagotable de información que se puede encontrar en ese sector. Igual, si quieren un video respecto específicamente a aplicaciones y a herramientas que ocupo como periodista, déjenmelo en los comentarios que probablemente haga ese video para ustedes si es que les interesa. Así que aquí abajito lo dejan, comentario, me gusta y yo lo hago sin ningún problema. Una de las cosas, hablo bajo, que estamos en un sector residencial, vamos a ahí, es el ver la ciudad de noche. El ver cómo es la ciudad sin tanta bulla y apreciar esos momentos y también ver cómo funciona la ciudad de noche. A mi espalda tengo el Costanera Center, ahí está. De noche se ve distinto, se ve con más calma y como pueden ver también las calles están sin nada. Y bueno, ya hemos vuelto a la radio, son las 5:30 de la mañana a preparar el informe, que ya lo adelantamos, y entregar el turno al matinal aquí de la radio. Confío. Un nuevo homicidio se registró en la denominada Esquina de la Muerte, en Independencia. Esta vez una mujer de 21 años recibió un disparo en su pecho, en lo que se presume fue una disputa territorial. En tanto, en la comuna de Ñuñoa, un hombre fue víctima de un violento robo de su camioneta por 4 desconocidos que estarían tras un tour delictual. Brian Galvez, muy buenos días. Buenos días, Brian. Buenos días. De un disparo en el tórax fue asesinada una mujer de 21 años durante la noche en la comuna de Independencia. El hecho sucedió en las intersecciones de Maruri y Rivera, en lo que se ha denominado como la Esquina de la Muerte, tras varios hechos de igual connotación en esta comuna de la zona norte de Santiago. Y bueno, ya en mi auto, por fin, ya finalizamos la jornada laboral y ya ahora para la casa ya terminamos, informamos de este homicidio y también de un portonazo. Recuerden, si les gusta este tipo de video pueden dejarme un me gusta, suscribirse y comentar si les gusta, y si no les gusta también qué les falta, por qué no les gusta, qué más les llama la atención. Y si quieres ver otro video, te dejo aquí uno y aquí otro. Recuerda seguirme, suscribirte y darle me gusta. Nos vemos.